Lo dijo en la primera hora. No perdamos al mismo tiempo la perspectiva de los temas de la seguridad, que hemos procurado en este espacio a lo largo de esta semana mantenerlo en la primera línea del debate, del análisis. El miércoles tuvimos aquí un panel donde participó el ministro del Interior, Patricio Carrillo, conjuntamente con el académico Daniel Pontón y con la jurista Lorena Grillo, para analizar los temas de seguridad. El día lunes tendremos a la penalista Paulina Araujo justamente aquí en este espacio. Hoy vamos a hablar justamente de una visión igualmente de seguridad. Visita nuestra mesa de trabajo el señor general en servicio pasivo Luis Altamirano, excomandante general de la Fuerza Terrestre. ¿Cómo le va, general? Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio. De igual forma para Belkis, y un saludo a todos quienes nos escuchan en esta mañana. Gracias a usted por la gentileza de acompañarnos. A ver, yo le preguntaba al ministro Carrillo el miércoles si había plan, y él me dice, o nos dijo a Belkis y a mí, sí hay plan, tenemos un plan, hay una política pública. Yo le pregunto a usted, general, si tiene la sensación de que sí hay un plan para enfrentar la situación de inseguridad. Bienvenido. Bien, por los hechos que nosotros hemos podido ver, los anuncios que se han venido realizando, puede denotarse que existe bastante improvisación. Y más allá de que pueda existir un plan, es necesario que exista una visión de qué es lo que tiene que realizarse. Tenemos, digamos, sobrediagnósticos de cuáles son las potenciales causas y situaciones que nos han llevado a una degradación de la seguridad en el país. Y en ese sentido, es necesario justamente el que los planes que habían, en donde habían serias deficiencias en el enfoque que se tenía, tienen que ser adecuados de una visión de corto, mediano y de largo plazo. Y esta visión tiene que envolver todas las aristas que representan sectores e instituciones de una forma equilibrada y racional, porque la seguridad, en su concepto amplio, no es una responsabilidad exclusivamente de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Involucra una serie de elementos adicionales. Si hablamos de elementos paralelos a esto, está el Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciario, está el Cuerpo de Vigilancia Aduanero, está también la contribución que se puede hacer desde la visión de la seguridad ciudadana, en donde se confunde mucho, a través de los cuerpos de vigilancia y seguridad que se tiene en los municipios. Pero existe una serie de elementos de carácter transversal, como la parte migratoria, el asunto de salud, el asunto de educación. Entonces uno no puede ver de que haya una visión de carácter integral y de repente tenemos anuncios como 30.000 policías y tenemos anuncios de que vamos a tener una guerra contra la delincuencia, haciendo estos paralelismos de algunas visiones que se han tenido regionales y que lógicamente no han tenido éxito, sino que han conducido a una mayor violencia en las sociedades. Entonces yo creo que se debe ser responsable teniendo una visión de futuro, porque este gobierno no acaba en 3 años, pero las consecuencias, por ejemplo, de ingresar 30.000 policías será para los gobiernos que vengan en el futuro. ¿En dónde radica la crítica, general? Buenos días, bienvenido nuevamente, respecto de esto que acaba de citar, del anuncio de la incorporación de los 30.000 policías? Mire, si nosotros analizamos el fenómeno de la violencia, podríamos hacer una clasificación general entre varios autores, que hay una violencia, por ejemplo, discriminatoria, que también tiene una responsabilidad, lógicamente, la policía, cuando se trata de delitos de género, delitos familiares, o situaciones de violencia que se puede dar, el racismo, pero también hay la delincuencia común expresada en robos, hurtos, que también termina en asesinatos. Y hay la delincuencia organizada, sea esta con nexos transnacionales o de carácter local. Cada uno merece una atención diferente y capacidades diferentes en los órganos especializados. No pensemos que el crimen organizado transnacional, que hay que diferenciar, por ejemplo, los últimos eventos que hemos vivido, se soluciona colocando un policía en cada esquina. No, porque ahí se necesita especialmente capacidades de inteligencia y de grupos especiales. Y cada una de las instituciones tienen que desarrollar capacidades, las propias Fuerzas Armadas.
en los campos que le corresponda. Las Fuerzas Armadas son multipropósito, pero no son para sustituir el campo amplio el rol de la policía que tiene la policía, pues, lógicamente. La tarea de las Fuerzas Armadas es complementaria al trabajo de la Policía Nacional, en el caso de la seguridad tiene interna. roles muy específicos, a excepción de la ampliación de los roles que se dio, por ejemplo, a través de la ley de navegación en cuanto a policía marítima, que lo cumplen miembros de la Armada Nacional. Pero mire, solo para analizar dos aspectos sobre los 30.000 policías. Si nosotros tenemos los 30.000 policías del servicio, o sea, pensemos de aquí a 3 años, eso significa una carga presupuestaria, y con eso no estoy diciendo de que no hay que invertir, porque hay cargas muy fuertes, pero hay que racionalizar y ver las repercusiones, de 560, 570 millones de dólares, solo en gastos salariales y obligaciones patronales. Eso es lo que implicaría. Tener 30.000 policías de Correcto. servicios implica. Mire, yo fui director de gestión y planificación estratégica y he manejado los presupuestos. Conozco a cabalidad cómo se realizan los cálculos y cómo se determinan las asignaciones. Eso sin contar alimentación. Si usted le suma alimentación a eso, en el valor promedio de la asignación, estamos hablando de 38 millones de dólares más al año. Ya sumando estamos en 600 millones. Si usted le da una asignación de un valor promedio solo para uniformes que tienen que darse cada año, estamos hablando aproximadamente de otros 70 millones de dólares. Esto sin tomar en cuenta lo que tiene que ver con el equipamiento, que no son gastos de carácter anual, porque una pistola no tiene tiempo de vida útil mayor, un sistema de comunicación, un vehículo, qué sé yo, dependiendo de cuál sea la naturaleza del empleo, y el presupuesto para la gestión operacional, porque estas personas tienen que emplearse, ya sea en inteligencia, ya sea en investigación, ya sea en ejes de carácter preventivo. Entonces estamos hablando de un presupuesto anual que por lo menos estará bordeando los 800 millones de dólares. Y yo solo quiero hacer comparaciones para que las personas tengan idea. Las asignaciones en educación superior en el país, el presupuesto actualmente apenas sobrepasa los 1.000 millones de dólares. Estamos hablando que este incremento es 80% de ese valor. El presupuesto que se da al sector comunicaciones, en donde hoy tenemos una serie de amenazas, se ha reducido en el presupuesto del 2022 y equivaldría casi al doble del presupuesto del sector telecomunicaciones. El presupuesto general del Estado es 33.000 millones de dólares con una brecha fiscal. Entonces se tiene que tener una visión amplia, no solo de los elementos de seguridad, sino también analizando por qué se ha incrementado este fenómeno de violencia y trabajando también en otros ejes. Yo le digo a Fabricio lo siguiente. Yo no he visto en los medios de comunicación campañas preventivas para el consumo de drogas. Alguien va a decir, es que esto no va a solucionar el fenómeno de la delincuencia. Es que exactamente, hay que trabajar en corto, mediano y largo plazo. Esto tendrá efectos futuros. Yo le hago una comparación. Mis hijos tienen un lenguaje medioambientalista muy fuerte. Se formaron en una etapa en donde se hicieron modificaciones curriculares. Yo no tuve esa educación cuando era niño, cuando era joven, y fui internalizando progresivamente. Entonces hay que trabajar en campañas de salud y campañas de rehabilitación y a través de los ejes educativos de una forma muy fuerte para prevenir el aumento del consumo en el futuro. Usted ha señalado algunos puntos y sí me gustaría ir particularizando. Por ejemplo, usted ha hablado del tema de inteligencia. Le pregunto a usted, general Luis Altamirano, ¿hay o no inteligencia en el Ecuador? ¿Y esa inteligencia está o no siendo utilizada? Mire, la inteligencia ha venido siendo fortalecida, pero hay que trabajar en otra arquitectura de seguridad. No podemos pensar que la inteligencia es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, cada una con sus misiones específicas. Todos los países desarrollan cuerpos de inteligencia. Ahora, que tuvimos una mala experiencia, que el mal uso, quién sabe, en la gestión de una estructura nos lleve a pensar de que había que suprimir, porque inclusive eso fue anunciado, vamos a suprimir el Centro de Inteligencia Estratégica. Pero un absurdo. O sea, si no funciona salud, suprimamos del Ministerio de Salud. Entonces hay que desarrollar competencias de naturaleza específica, porque sumado a estas violencias que yo le mencioné, en términos de violencia discriminatoria, delincuencial y de crimen organizado nacional o transnacional, existe también la violencia de carácter político.
Porque mire, debemos recordar, el Estado tiene una responsabilidad de proteger derechos, promover derechos. Y para hacer eso tiene que garantizar la seguridad. Y es la seguridad suya, la mía, como individuos, la seguridad de las comunidades, la seguridad de las nacionalidades, la seguridad de los pueblos y la seguridad de la estructura del Estado. Así está establecido en la Ley de Seguridad Pública del Estado y concordante con lo que establece la Constitución. Entonces, es necesario tener una mirada completa. Mire, dice, el problema de las fronteras. Es que las fronteras de Fuerzas Armadas. Qué visión más equivocada. Y lo peor es que lo dicen personas que están haciendo gestión pública en seguridad. La frontera, Fabricio, no es una línea. La frontera es una franja. Es una zona de interacción humana, de interacción económica, de interacción social, en donde tienen que participar varias instituciones. Desde la misma Policía Nacional, los servicios que tienen que ver con migración, los servicios que tienen que ver con vigilancia aduanera, SRI. Y somos un país de unas dimensiones pequeñas, que yo recuerdo que hubo un autor, un académico, que decía Ecuador, país frontera. Porque cualquier control de permeabilidad por las fronteras tiene que ser realizado también en profundidad. Quito está a 4 horas de la frontera con Colombia. Entonces tiene que tener una visión completa. Ahora, las Fuerzas Armadas tienen sus prerrogativas. Y hoy que se analiza la ley de uso progresivo de la fuerza, que para mí... Justamente hoy se va a debatir, hoy se va a votar, mejor dicho. ¿Ya se cerró perdón, general, ¿se cerró ya el debate o no, Belkis? ¿O solo es votación? Entiendo que tiene que continuar. Todavía continúa el debate, pero hoy va a ser la votación en la Asamblea General. Perdón, la digresión. Sí, entonces mire, existen varios elementos y la forma de actuar depende de las áreas. En unas áreas el componente de seguridad será elemento primario y alrededor del mismo deben girar transversalmente otras instituciones. ¿Debe haber una ley de uso legítimo de la fuerza o no? Mire, porque algunos abogados dicen, ya existen normas que están vigentes. ¿Para qué una ley adicional? Yo no sé si es que la promoción de esta ley fue para escudar la incapacidad de la gestión de los problemas de seguridad que tiene el país. Le voy a decir porque conozco a cabalidad ese tema. En el 2019 se hizo una reforma legal muy importante, que fue la introducción del artículo 30.1 en el Código Orgánico Integral Penal. Ahí ya se establece que existe cumplimiento legítimo de deber cuando se cause lesión, daño o muerte a una persona, siempre y cuando se actúe dentro de la misión constitucional, se realice de forma progresiva, racional, el uso de la fuerza y exista una amenaza de naturaleza latente. No solo se hizo esa reforma en el 2019, cuya vigencia fue 6 meses posterior, sino que se hizo al mismo tiempo, se llamó Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, una reforma al COESCOP, en donde se introdujo la disposición enumerada después de la 6ª, en donde determina justamente cómo la Policía Nacional y la Seguridad Penitenciaria deben hacer uso de la violencia legítima y se establece inclusive los niveles de violencia. Eso es lo que tienen todos los países. Nosotros tenemos una fiebre por las leyes, una fiebritis. Todo queremos colocar en el papel. Entonces, hoy ya tenemos una ley que está regulando situaciones de naturaleza específica. Que le digo, innecesario. ¿Qué es lo que faltó en el 30.1? Y que evidencia que en el gobierno anterior no había coordinación, porque eso es lo que tenían que hacer los gestores de las políticas públicas. O sea, abrirse las diferencias inclusive de carácter personal y haber incluido la prerrogativa legal para que las Fuerzas Armadas tengan las mismas condiciones del 30.1, pero en áreas de frontera, en áreas estratégicas, en el control de armas que es en todo el territorio nacional, y de esa forma se hace control del territorio, y en los estados de excepción que amerite el uso de la fuerza. ¿Todo eso únicamente a nivel de legislación como tal, a nivel de ley? Usted puede preguntar, y le digo a los mejores, yo no soy abogado, soy una persona que leo y estudio, y razono.
he conversado con muchas personas que están ligadas al tema, inclusive cuando estaba en función, porque estaba en funciones en ese tiempo. Yo presenté a través de la Asamblea la propuesta del 30.2. Se necesitaba una hoja. Entonces pasamos en un debate 2020, 2021, 2022 en la necesidad de disponer de una ley de uso progresivo de la fuerza, cuando en la realidad la Policía Nacional y el Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciario ya tenían las prerrogativas legales. Pero en ese sentido, y voy a recapitular, usted ha señalado que le da la impresión de que este proyecto de ley creo que fue planteado en enero por parte del presidente de la República, y en la Asamblea ya había, me parece, 2 o 3 iniciativas en la Comisión de Seguridad que nosotros acá las mostramos a nuestra audiencia en su momento. Era para ocultar de alguna manera o para justificar de alguna manera lo que está ocurriendo en el Ecuador, para tratar de escudarse en esa ley. Yo le insisto, ¿esa ley no es necesaria? ¿La ley del uso legítimo de la fuerza, como se ha planteado, general? Como se dice, lo que abunda, bueno, a la final puede contribuir y va a generar mayores problemas. Porque mire, ya van a nacer personas y van a decir, bueno, como estamos frente al crimen organizado internacional o transnacional, ahora necesitamos una ley para combatir. Y ahora estamos atados de mano porque no podemos hacer absolutamente nada. Mire, el marco normativo, claro que siempre va a tener elementos de carácter de restricción. Nuestro marco normativo no es perfecto, tiene errores. Pero no hay que olvidarse que el gobierno tiene en su mano la gestión de la política pública. Y para eso tiene que establecer una política de seguridad nacional que abarque los ejes de la seguridad pública, la defensa nacional, y que enlace este eje de la seguridad pública con la seguridad ciudadana. Mire, si no se ve el problema holístico, yo le digo, miren las ciudades, cuando se habla de los GATS, claro que es importantísimo. Hay estudios que demuestran que los problemas de inseguridad no solo devienen de la pobreza. Hay un estudio muy interesante que se hizo en la Universidad de Stanford, en 1969 me parece que fue, en donde se colocaron 2 vehículos, el uno en Brooklyn y el otro en Palo Alto. Un barrio de muy buenas condiciones y un barrio de condiciones socioeconómicas más bajas. ¿Qué pasó con el vehículo abandonado? Al cabo de pocas horas y en una semana estaba desmantelado. ¿Qué pasó con el vehículo en Palo Alto? No pasó nada. Conclusión número 1, la pobreza puede generar. Pero, ¿qué hicieron con el vehículo de Palo Alto? Le rompieron un vidrio. Eso se llama la teoría de los cristales rotos. Como estaba abandonado, después del vidrio, rompieron otro vidrio, comenzaron a saquear. En la semana estuvo bajo las mismas condiciones. No es la pobreza. Son 2 elementos. Hay elementos estructurales que hay que atacar y que no se está atacando. Y hay elementos que son relacionados con la ausencia de autoridad. Cuando no hay Estado, como no hay en Esmeraldas, usted mismo decía en el comentario, problemas de ¿acaso la salud solo es la vacunación? Yo le digo, yo tengo un familiar directo que tuvo que esperar 3 meses para operarse de cáncer. Dígale que esté tranquilo en la casa. Eso es una barbaridad. Con 2 vacunas, con 3 vacunas. Una barbaridad. Entonces, dimensionemos. Mire, solo para que tenga usted idea, el presupuesto de la salud en el Ecuador está en el orden de los $3.000 millones. En 3 años de la herencia que le van a dejar al siguiente gobierno, es una factura de $800 millones por el incremento de 300 policías. ¿Qué significa eso? Entre el 30%, 25% del equivalente al presupuesto de salud. Y no hay previsiones de que tengamos incrementos fuertes. Estos vaivenes del petróleo son exclusivamente por situaciones de contexto internacional. Entonces, no integramos. Hay una función de los alcaldes en términos de los espacios públicos, la iluminación, el control del uso del espacio público. Son funciones de los alcaldes. La integración de las periferias. Correcto, general. En este sentido, muy puntualmente, ya que hemos visto y escuchado muchos diagnósticos, usted mismo ha hecho una radiografía de lo que pasa, en la práctica, en cuanto a acciones concretas, desde su visión, ¿cómo debería o qué debería contemplar esta política de seguridad nacional o este plan de seguridad nacional? Ya lo ha dicho, hay que tener una mirada completa, una visión más holística, integración, pero ya en acciones concretas puntuales. Miren, algunas de las que se pueden implementar. Es necesario consolidar, por ejemplo, en el país unos 2 o 3 centros de fusión de información. Yo le digo porque tuve una muy buena experiencia cuando trabajé
como director del Centro de Inteligencia Estratégico de Fuerzas Armadas, de cómo funcionan estos centros de fusión de información en las fronteras en Grecia y en los Estados Unidos. Ahí deben concurrir todas las organizaciones, generar intercambio de información, pero también con controles internos. Eso va a permitir actuar de forma más adecuada y en las competencias de cada una de las instituciones. Número 1, establecer controles en las fronteras, en los pasos legales. No existen, Fabricio, no existe Belkis. Me dicen, ¿por dónde pasa la droga? ¿Sabe por dónde pasa mucha droga? Por el puente de Rumichaca. Claro, pero lo que dicen es, pero mire, usted dice que pasa por el puente de Rumichaca, lo que nos dicen es que por ahí hay controles, pero que la droga pasa por los pasos clandestinos donde no puede haber control en los 600 y pico de kilómetros de frontera. También, pero mire, usted no tiene, le digo, yo visité El Paso, Texas, estuve en la frontera con Ciudad Juárez, hice una estadía ahí y vi cómo funcionan. Y ahí se trabaja con la empresa privada, con el dueño del transporte, porque se otorgan certificaciones. El momento que un vehículo sea detectado con contrabando, esa empresa mañana será sujeto a todos los controles con la pérdida de que esté su vehículo estacionado 2 o 3 o 4 días. Eso, en los Estados Unidos, mire, yo estoy en esa frontera que pasan 70.000 vehículos al día, donde hay perros detectores de dinero, perros detectores de droga. No todos los vehículos alcanzan a pasar por los escáneres. Yo alguna vez estuve en Tijuana, en cambio, en la frontera hacia California, y es así como usted señala. El paso de México a Estados Unidos es como usted señala. Entonces, ahí tiene usted que invertir. Vamos a invertir en 30.000 policías cuando hay múltiples necesidades y el presupuesto es exiguo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo le estoy indicando, hay que trabajar también en elementos de mediano plazo, y digamos de corto plazo inmediatos, asuntos internos. Sí, la Policía Nacional introdujo esto desde el 2011, introdujo pruebas de confianza. Yo las presenté en el proyecto de transformación del Ejército en el eje de cambio y cultura organizacional. ¿Por qué no se incorporaron? Porque hubo una resistencia política a esto. Cuando la policía ya lo tiene desde el 2011. Pero ¿sabe cómo no? Eso no va a funcionar si usted no tiene asuntos internos, interinstitucionales. Porque mire, yo fui comandante general del Ejército y viví en carne propia ver cómo muchos procesos de investigación eran afectados por este fenómeno que se conoce en sociología militar y policial de la jerarquía paralela. Usted está en una investigación y alguien está interesado. Y como hay jerarquía, retrasan el proceso y le voy a decir, no puedo dar detalles. Yo salí de la institución y desaparecieron los procesos. Entonces, cuando usted tiene asuntos internos y al interior de eso, en el Ejército, en la Marina, en la Aviación, en el Comando Conjunto, usted tiene la presencia de la Policía Judicial, del SRI, de la Unidad de Análisis Financiero, de entidades que puedan realizar control, usted no desaparece las cosas. General, en un minutito porque se me terminó el tiempo, ya que usted habló del tema de asuntos internos, hay denuncias de supuestos narcogenerales. ¿Cómo les suenan a ustedes esas denuncias? En un minuto, por favor, general. Mire, es que la penetración al Estado es parte de estos elementos, yo no digo para cooptar en términos de pretensiones de naturaleza política, pero sí para debilitarlo. Entonces es necesario, por ejemplo, incluir estas medidas de confianza, estrés de voz, bolígrafo, independiente del grado, que nadie se sienta afectado de que se le está afectando al honor, a la dignidad. Pero hay narcogenerales, general Altamirano. Mire, han existido penetraciones que han salido en la prensa, ¿no es cierto? Yo no puedo aseverar algo que yo no sería responsable de mi parte. Pero hemos visto cosas que sí han llamado la atención. Mire, la situación de Don Nasa, ¿cómo no va a llamar la atención? Usted tiene que antes de finalizar el gobierno anterior, explote este caso. Explota en una unidad militar. En una unidad militar hay una comunidad. Es algo especial. Mire, yo estuve 40 años usando el uniforme. ¿Usted cree que no se conocía dentro de la unidad? Porque hay vivienda fiscal. ¿Qué pasó con el comandante? ¿Qué pasó con el segundo comandante? ¿Se investigó? ¿Qué procesos se siguieron? ¿Y usted cree que se soluciona esto entregando la lista de los que están ahora en activo? Y vea que ya nadie habla de eso. Entonces, mire, las instituciones, todas, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas son instituciones respetables.
Hay personas que pueden cometer errores, pero yo le digo, el mayor error que se puede cometer en una institución es la impunidad. Sin duda, sin duda. Y en el general. país ese es el problema mayor y por eso no podemos combatir la corrupción. Por supuesto, la por impunidad. supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. La impunidad es una lacra que tenemos en el Ecuador. Le voy a comprometer para en el futuro volver a invitar al general Luis Altamirano con interesantísimos aportes desde su visión y experiencia sobre el tema de seguridad. Gracias, señor general, muy amable. Muchas gracias, muy amable. Muy amable. Gracias, Belkis. Gracias al general Luis Altamirano, ex comandante general del Ejército. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.